La identidad sexual. La identidad sexual. Angie, buenos días. Buenos días. Mira, en estos días, esa pregunta no se me ocurrió a mí, esa pregunta se le ocurre a la gente y me la hacen. Okay. Porque, en estos días hemos estado escuchando mucho por los medios, pues todo este issue de las terapias de conversión y el Proyecto 1000. Entonces la gente se le empieza a acercar a uno a preguntar, venga acá, ¿cómo se forma esta cosa de la identidad sexual? ¿Cómo yo hago con mis hijos, con mis nietos, para poderles ayudar a que puedan en su desarrollo construir una identidad sexual saludable, congruente? Y la realidad es que la ciencia, esto es un campo que todavía requiere mucha investigación, o sea, para que podamos ser honestos, para que podamos ser íntegros con la ciencia, tenemos que partir de la idea de que esto es un campo que todavía requiere mucha investigación, ¿ok? Así que cuando usted escuche, este es el principio número 1, cuando usted escuche a alguien hablándole en términos absolutos de este asunto del género, pues póngale un signo de interrogación. No tenemos información que uno pueda decir que es final, que es concluyente, que ya aquí no hay nada más que discutir, que aquí ya no hay nada más que descubrir, ¿ok? Ahora, hasta lo que tenemos en este momento, que es lo que la ciencia nos dice, la ciencia no ha encontrado evidencia para decir que la construcción de una identidad sexual diversa, entiéndase transgénero, transexual y todos los demás trans que puedan existir, que son mucho más allá que solo el fenómeno de la construcción de la sexualidad. Hay otros fenómenos de construcción de identidad, de quién yo soy, que están incluidos en el concepto del género, pero me voy a limitar solo a la parte de la sexualidad. La realidad es que no hay evidencia de que esto tenga un componente genético. No lo hay. Nadie nace con esto, ¿okay? Ahora, sí, la ciencia nos está diciendo que la construcción de estas identidades sexuales diversas surgen de donde mismo surge la construcción de la identidad sexual en general, ¿okay? Y básicamente son estos 4 factores. El primero es la manera como la gente construye una relación con el padre del mismo sexo. De la manera que esta relación sea relevante, sea saludable, sea significativa, no conflictiva. Eso va ayudando a la persona a construir su idea de su imagen, de su persona. El segundo es la manera como construyen la relación con el padre del sexo opuesto. Mira qué interesante. O sea, ninguno de los dos padres es opcional. Sí, no pueden existir padres ornamentales aquí. Tienen que ser funcionales, tienen que estar cercanos. Y esa relación tiene que ser saludable. Porque en la manera como nosotros construimos entonces la relación con el padre del sexo opuesto, vamos construyendo la capacidad para relacionarnos con el sexo opuesto. ¿Ok? Lo tercero tiene que ver con los factores asociados al abuso sexual o a la exposición de pornografía en edades tempranas, porque empiezan a provocar una distorsión en lo que es la idea general de la sexualidad y cómo la gente se expresa y se acopla sexualmente. Y por último, el mensaje social. Y yo creo que aquí es donde probablemente estamos teniendo en nuestros días el problema más creciente, ¿okay? Problemas con la relación del padre del mismo sexo o del padre del sexo opuesto o la presencia del abuso sexual y la pornografía son aspectos que nosotros tenemos presentes por los siglos de los siglos, ¿no? Pero el mensaje social es ese aspecto que en este momento está creciendo de una manera arrolladora. Para que tengan una idea, en las sociedades, en los países donde todas estas tendencias del género ya han ganado mucho terreno, ya se han afirmado legalmente en unas áreas, se está encontrando que entre los niños y adolescentes el fenómeno de la disforia de género está presente ya hasta en un 2% de la población.
cuando en otras sociedades el fenómeno de la disforia de género está por debajo del 0.5%. Wow. Así que ya ¿Qué ya estamos viendo una multiplicación importante, 4 veces más, tal vez 4 o 5 veces más en unas sociedades versus las otras, ¿ok? Porque este mensaje que nosotros estamos escuchando constantemente, y principalmente que llega a los jóvenes a través de la internet, es un mensaje que empieza a construir en ellos la idea de lo que ellos son o deberían ser. Así que es importante que los padres empiecen a tener una atención importante sobre estos 4 aspectos. ¿Cómo se está dando el vínculo de ese menor con el padre del mismo sexo, con el padre del sexo opuesto? ¿Cómo está ese menor en términos de lo que puede ser historial de abuso sexual o exposición a pornografía? Y la pornografía ya es mucho más que solo ese hardcore que uno puede encontrar en unas páginas en particular. O sea, ya en Netflix uno encuentra unas series que de veras tienen un contenido sexual sumamente fuerte, sumamente fuerte. Y por último, los padres tienen que empezar a meterse en toda esta discusión, en todo este diálogo social. Tienen que mirar qué es lo que sus hijos están viendo a través de los medios. Tienen que empezar a discutir estos temas con sus hijos. Estas cosas hay que hablarlas. Tú como profesional, cuando vamos al renglón de niños entre 3 y 6 años, Angie, que he visto distintas publicaciones en distintos países que ya los padres aceptan que ese niño o esa niña quiere ser del sexo contrario y los apoyan. Esta etapa tan pequeña de 3 a 6 años, ¿qué puede estar influenciando una inclinación hacia el sexo opuesto al que biológicamente nacieron? Mira, fundamentalmente estos mismos 4 elementos que acabo de mencionar. O hay problemas con la relación del padre, o hay problemas con la relación de la madre, o hay ya exposición a una sexualidad que el niño no puede entender y no puede manejar, ya sea que le está ocurriendo a él o que la está observando, o hay un mensaje, ¿okay? O sea, nosotros no nos puede extrañar que cuando nosotros vemos, por ejemplo, estas figuras o estas personas que no necesariamente son figuras públicas o celebridades, pero que ya empiezan a decir, mira, ¿sabes qué? Yo a mi hijo no le voy a poner un nombre que sea masculino o femenino, yo no le voy a llamar él o ella, yo voy a permitir que él vaya creciendo y decida. Óyeme, ya aquí hay una influencia, ya aquí hay una ideología que se le está imponiendo a ese niño. O sea, hay que ser demasiado ingenuo para pensar que de veras el niño se está criando en un vacío absoluto de ideas y que en ese vacío absoluto de ideas él va a decidir lo que a él se le ocurra. No, el que un padre le diga a un niño, yo no te voy a tratar de acuerdo a tu sexo biológico, yo te voy a tratar como un ser neutral, ya tú le estás imponiendo a él una idea. Y le estás imponiendo una idea con relación a su identidad. Le estás diciendo, tú no eres un él, tú no eres una ella, tú eres un ello. Y ese whatever que tú eres, tú tienes que descifrarlo y tú tienes que definirlo, porque yo no te voy a decir qué cosa tú eres, ¿okay? Así que ya ahí se le está imponiendo al niño una ideología, ya se están poniendo unas ideas en la mente de ese niño, ya hay una socialización. Es falso pensar que no los estamos socializando en ninguna dirección porque le estamos permitiendo a ellos que ellos escojan. Pero es ridículo pensar que un niño, mira, la mayor parte de los adultos de veras no entienden estos conceptos y esta ideología de género. Es absurdo pensar que un niño de 3 años que no se sabe amarrar los zapatos, entiende, ni bañar, que no se sabe bañar, ¿ok? Entiende qué cosa es el género, sexual, qué cosa es su identidad sexual. O sea, a esa edad los niños apenas están empezando a identificar la diferencia entre nenes y nenas, ¿ok? Así que luce como inclusivo, luce como que le estás concediendo a ese individuo la autonomía absoluta sobre sus decisiones, pero es falso. Le estás imponiendo una ideología. Claro, ¿Y constituye eso maltrato, te pregunto? Pues mira, desde mi perspectiva sí.
desde mi perspectiva sí constituye maltrato, porque es que ya estás imponiendo unas ideologías en ese niño contrario a su biología, que son contrarias a su biología y que están imponiendo en la mente de él lo que eventualmente puede constituir una idea delirante. Porque si yo tengo un cuerpo de mujer y pienso que soy hombre y me amarro, me anclo a esta idea irracional que va en contra de la verdad objetiva, pensar que de veras aquí hay absoluta salud mental, es como que bien difícil establecerlo. No corresponde a la ciencia. Esto es bien importante que los padres lo entiendan. O sea, todas estas tendencias no corresponden a la ciencia, no armonizan con la ciencia, se oponen a la ciencia por completo, y solo son ideologías que no tienen validación científica. Y cuando tanta gente significativa sigue en esa línea, recientemente una actriz jovencita asumió la actitud de sexo neutro para su bebé, y más recientemente el príncipe Harry de Inglaterra tomó la decisión exactamente igual. Sí. De que va a criar bajo el concepto de sexo neutro. Exacto. O sea, mientras más gente famosa lo haga, más la sociedad lo adapta. Más gente entonces va a pensar que es lo correcto. Que hay algo mal con decirle a tu bebé varón que es varón y decirle a tu bebé nena que es nena. Que hay algo malo con llamarle él o llamarle ella. Exacto. Porque le estás imponiendo algo. No le estás imponiendo nada. Te estás sujetando a la realidad objetiva, te estás sujetando a la naturaleza, a la biología, ¿ok? O sea, yo puedo tratar de sentarme frente a mi perro y explicarle que él es gato y enseñarle a maullar, pero es perro. Abrimos las líneas. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta que tiene que ver con orientación sexual de tu hijo? ¿Tienes algún problema a nivel familiar, que no necesariamente este sea el tema, pero que entiendes que la psicóloga Angie González te puede dar los primeros auxilios, unas palabras, ¿verdad?, de dirección esta mañana? Llámanos al 787-993-9700, 787-993-9700. Angie, muchas personas, inclusive cristianos, han adoptado el concepto o aceptado el concepto, que los he escuchado decirlo, de que hay personas que nacen en el cuerpo equivocado. Precisamente hablando de que la biología lo trajo varón, pero realmente es nena, o viceversa. Hasta creyentes han patinado en ese concepto. Sí, y la realidad es que no existe ninguna evidencia científica, ningún estudio que nos diga a nosotros que ese fenómeno de veras puede ocurrir. ¿Okay? La gente nace en un cuerpo. Y hasta el día de hoy, la biología solamente nos ha presentado dos cuerpos. El cuerpo masculino y el cuerpo femenino. Y incluso el desarrollo del cerebro tiene unas particularidades cuando ese cerebro es del varón o cuando ese cerebro es de la mujer. ¿Ok? Y esto, como dicen en mi pueblo, no pare más. Vamos a la primera. En ruta, muy buen día. Hello, buen día. Sí, hola, adelante. Sí, buen día. Mira, es que a mí me gustaría comentar porque yo soy copastor de una iglesia. Tengo 2 hijos y fui homosexual. Y llevo 11 años fuera del homosexualismo, que me casé hace 10 años. Y yo no le voy a enseñar a mis hijos nada negativo que vaya en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios hizo un diseño original que fue varón y hembra. El padre que le enseña a sus hijos lo contrario es una persona que no tiene cerebro, porque tú decides de tu propia concupiscencia hacer lo bueno o hacer lo malo. Y ya yo tengo... ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ya yo llevo en el Evangelio desde el 2008 y puedo dar mi nombre porque he dado mi testimonio en la iglesia, porque soy copastor de la iglesia, soy policía estatal, y me da mucho coraje porque la gente y tengo que a veces escuchar la ideología de mi trabajo, de cogerle esa charla de género y aplicársela a la gente y tratar a la gente pues con la cortesía o por la ley, realmente no aceptándolo, porque realmente yo no acepto que nadie nace así, porque yo no nací así y estuve 11 años en esa vida y yo no nací así. Yo decidí por falta de unos valores o de unos padres que tal vez no tenía,
la oportunidad de acercarme a ellos, porque mi padre era un hombre que bebía, un hombre que maltrataba a mi mamá, y éramos 4 de familia, y teníamos que enroscarnos, 2 aguantando a papi y 2 aguantando a mami, y ver el maltrato. Imagínate usted, yo decirle a mi papá, yo tengo una inclinación hacia esto, o tengo una curiosidad hacia esto. Imagínese usted, mi papá me hubiese dado quizás una bofetada en ese entonces, porque era bien machista. Pero sabes que la falta de confianza hacia mi papá me llevó a curiosear, y la curiosidad, como uno dice, pues mató el gato, y entonces entré a lo que es la práctica, y entonces me envolví, y como Satanás sabe que ya uno es escogido por Dios desde el vientre para un propósito, para que se cumpla un plan perfecto de Dios en la vida del hombre, del ser humano, pues a la gente se le olvida que hay un diablo mentiroso que es padre de toda mentira y que le gusta engañar y que quiere siempre desde el principio estar trepado en el trono de Dios desde la creación, y va a querer imitar y va a querer cambiar lo que realmente es el diseño original. Yo te agradezco tu llamada porque eres el ejemplo perfecto de que se sale de la conducta gay voluntariamente, y nadie te amenazó y nadie te obligó. Fíjate que... Varón, de veras me quito el sombrero. Muchas gracias. Gracias por compartir tu testimonio y por tu valentía. ¿Sabes qué? En estas luchas que estamos dando en los diferentes foros públicos, necesitamos gente como tú. Exacto. Necesitamos gente que tenga el valor de abrir su testimonio públicamente y decir, este fue la experiencia de mi vida, este fue el proceso de mi vida, porque uno de los argumentos más importantes que están ventilando por ahí es que esto es de nacimiento, esto es innato, esto es inmutable, esto no se puede cambiar, ¿ok? Y no es así. Mira, yo quiero mencionar un elemento bien importante y quiero que lo tengamos en cuenta, y es cuál debe ser la actitud de nosotros como cristianos y como iglesia cuando trabajamos con el asunto de la construcción de la identidad sexual. Porque no necesariamente el que una persona tenga una confusión sobre su identidad sexual constituye un pecado. O sea, si esta persona no está actuando en ningún tipo de conducta pecaminosa, solo estamos frente a una persona que está quebrantado, que está lastimado en su proceso de construcción de identidad y necesita ser atendido con la mayor compasión, ¿ok? Claro. Con compasión, con verdad, con ciencia, presentándole lo que dice la escritura, lo que dice la ciencia, poniéndolo en manos de profesionales que les ayuden de una manera compasiva en ese proceso. Y esa es la manera como nosotros vamos a atender a ese individuo que está en esa lucha. Ahora, eso es bien distinto a la manera como nosotros enfrentamos el debate público. El debate público nosotros lo enfrentamos de manera vigorosa, de frente, a veces pues, en unos escenarios, ¿verdad?, confrontacionales, y es la manera como Jesús enfrentaba ambas canchas. Son 2 canchas distintas, ¿ok? Así es. Jesús no tenía problema en enfrentarse a la cultura de su época y decirles de hipócritas para abajo todo lo que a Jesús se le ocurría, y era muy fuerte en esa exposición. Pero cuando Jesús estaba frente a esa persona en necesidad, entonces Jesús se transformaba en una persona tierna, amorosa, compasiva, que no negociaba la verdad por causa de la compasión, pero podía atender a esa persona de una manera tan acogedora, ¿ok? Y esa es la manera como nosotros tenemos que trabajar. Aprender en el foro público a ser valientes, vigorosos, directos, y aprender en ese espacio individual con la persona que tiene la necesidad a ser muy amables, a ser muy tiernos, muy considerados, para poder ayudarlos a ellos en ese proceso. A este caballero y cualquier otro o cualquier otra que haya estado en el mundo gay y que haya salido, ¿verdad?, del mundo gay porque Cristo, ¿verdad?, ha transformado su vida y quieran estar aquí en el programa trayendo su testimonio, me escriben a enrutajc@gmail.com, enrutajc@gmail.com, ¿verdad? Me da su número telefónico, yo cuadro para traerlos acá porque me parece que en esta etapa, como parte de lo que está ocurriendo, el que los escuchen a ustedes, que no fueron obligados, que no le metieron miedo con el infierno, que fue un proceso voluntario de que yo quiero agradar a Dios, quiero salir de esto, así como un adúltero decidió en un momento ser fiel. Exacto.
así como una mujer adúltera o prostituta decidió guardarse para Dios, ¿verdad? Esa es la transformación que Dios provoca en nuestras vidas. Y esta parte, que es el tema principal ahora en todos los medios, pues quisiéramos tener el testimonio de ustedes de lo que Dios ha hecho con sus vidas. Angie, Claro ¿cómo la gente sí. te consigue? Pues mira, para las personas que quieran buscar servicios psicológicos, pero también para las personas que, como tú acabas de mencionar, salieron de todos estos conflictos sexuales o de identidad y quieren acercarse a toda esta lucha, a todo este proceso, pues mira, me pueden mandar un mensajito al 787-613-5908, 613-5908. Tenemos oficina de servicios psicológicos en Bayamón y también pastoreamos allí en la iglesia Catacumba 2. Gracias, Angie. Gracias.